Hola familia del lugar de su gracia. Quisiera el día de hoy entrar de lleno ya rapidito así a la enseñanza, al mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para que podamos compartir este tiempo, para que tú puedas, tanto tú como yo, aprender más de la palabra del Señor. Solamente quiero avisarte que ya pronto tendremos la oportunidad de reunirnos ya ahí en la iglesia. Te voy a mantener al tanto, así que vete preparando. Como te lo dije tiempo atrás, creo que va a ser una reunión en donde vamos a escuchar testimonios de lo que el Señor ha hecho en tu vida, de lo que el Señor hizo en tu vida durante este tiempo en el cual se nos pidió que nos quedáramos en casa. Espero que que hayas aprovechado bien este tiempo, que hayas meditado también en tu vida, o más bien en cómo está tu vida espiritual, cómo está tu relación con el Señor, y de poder compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida. Vuelvo y lo repito. El mensaje y la enseñanza del día de hoy es basado en algo que he estado escuchando por boca de varios amigos míos que también son pastores, porque esperamos con ansia ese día en el que podamos volvernos a reunir, podamos volvernos a ver, pero también ha surgido, diría yo, la pregunta que es como decirte de esta forma, que nosotros como pastores esperamos que el día en el que podamos reunirnos todos ya de regreso ahí en el lugar de su gracia, todos podamos estar ahí. Y luego viene la razón de mi mensaje el día de hoy, porque hablando con mis amigos dicen, bueno, pues es mi deseo también que toda la gente regrese, aún aquella gente que iba de vez en cuando, que no estaba muy comprometida. Es mi deseo que en verdad ahora, durante este tiempo que hemos tenido la oportunidad de estar en casa, haya, si puedo decirlo de esta forma, cambiado su forma de pensar, haya cambiado su forma de pensar en cuanto a cómo está su relación con el Señor, que pueda haber cambiado su forma de pensar y poder decir y decidir y decir una vez más, ahora sí voy a comprometerme con el Señor, ahora voy a mejorar mi relación con el Señor. Mira, quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Y la palabra del Señor dice ahí, no apaguéis al Espíritu. Mira lo que nos está diciendo ahí, dice, no apaguéis al Espíritu. Y por esa razón te decía hace un momento que a lo mejor en muchos de los casos en este tiempo que hemos estado en casa, en vez de que nuestro fuego, si puedo decirlo de esta forma, haya aumentado, haya agarrado más fuerza, haya agarrado más pasión, si lo puedo decir así, se haya ido enfriando, se haya ido apagando. Y en Primera de Tesalonicenses nos dice, no apaguéis al Espíritu. Mira qué interesante lo que dice la palabra. Dice, no apaguéis. O sea, en otras palabras, esa palabra apaguéis, a mí me dice, cuando dice no apaguéis, para mí y para ti, nos está diciendo que depende de ti y de mí si apagamos o no apagamos el Espíritu. Si apagamos o no apagamos el fuego. Dice, no apaguéis. Mira lo que dice el versículo, no apaguéis. O sea, como que nos están dando un consejo. Este versículo es como si nos está dando un consejo en cuanto a decir, ¿sabes qué? No apagues el Espíritu. ¿Ok? No nos está diciendo, ¿verdad?, de otra forma. Dice, ojalá que el Espíritu no se apague o que no se apague el Espíritu, sino dice, no apaguéis. O sea, depende de ti y de mí. O sea, eso depende de ti y de mí, pero nos están diciendo, no lo apagues. Porque, o sea, en otras palabras, eso de que se apague el fuego, eso de que se apague el Espíritu, depende de ti y de mí. Quiero que lo entiendas, por eso siempre te lo digo, cuando meditamos en la palabra, no solamente es leerla, sino es estudiarla, meditarla,
que nos ponga a pensar. Aquí el versículo, una vez más, quiero repetírtelo, dice, no apaguéis al Espíritu. En otras palabras, no lo apagues. Vuelvo y lo repito, depende de ti y depende de mí. En otras palabras, cuando dice no apaguéis al Espíritu, nos está diciendo también que lo resistamos, que resistamos al Espíritu, que no tratemos de ahogar al Espíritu. Una de las definiciones de esta palabra apaguéis nos está diciendo que no lo ahoguemos, o sea, que no lo apaguemos. Por eso es bien importante que lo entendamos, ¿ok? O sea, nosotros somos, ¿cómo te puedo decir? Los que vamos a decidir. Por eso vuelvo y te lo digo, nos dice, no apaguéis al Espíritu, no lo apagues. Por eso en este tiempo que hemos estado en casa, este tiempo en el que no nos hemos podido congregar, este tiempo en el que no hemos podido estar juntos ahí en el lugar de su gracia, la pregunta es, y yo te lo he dicho en otras ocasiones, ¿cómo está tu fuego? ¿Cómo está tu amor hacia el Señor? O sea, ¿cómo está tu relación con Dios? Y por eso creo que el consejo en esta tarde es no apaguéis al Espíritu. O sea, es el nunca decirle al Espíritu, si lo puedo poner de esta forma, es el nunca decirle no, o es el nunca decirle nunca al Espíritu, ¿ok? Por eso es bien importante lo que dice aquí en Primera de Tesalonicenses 5:19. Ya lo entendimos, ¿verdad? No apaguéis al Espíritu. ¿Y por qué recalco esto? ¿Por qué te lo estoy repite y repite? Porque quiero que lo entiendas. Y me vas a perdonar si te lo repito como te lo digo en otros mensajes, porque para mí es bien importante que lo podamos entender. Vuelvo y lo repito, no apaguéis al Espíritu. Si tienes a alguien allá a tu lado, dile, no apaguéis al Espíritu, porque vuelvo y te lo digo, quizás en este tiempo en el que hemos estado en casa, quizás en este tiempo que no nos hemos congregado, pueda que nuestro espíritu se haya ido apagando, pueda que nuestro espíritu se haya ido enfriando, en vez de que nuestro espíritu, como te lo dije al inicio, hubiese agarrado más fuerza, hubiese agarrado más fuego, hubiese agarrado más pasión, que nuestra relación con Dios haya mejorado, que nos hayamos acercado más a Dios en vez de estarnos o de habernos alejado más del Señor. En el corazón de todo verdadero cristiano hay, o más bien debe de haber un deseo de adorar a Dios, como dice en su palabra, de acuerdo a Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. El poder, en verdad, nosotros adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra cuando nos dice que amemos a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué es en sí amarlo o adorarlo a Él en espíritu? Bueno, si vamos a Mateo capítulo 22, versículo 37, Mateo 22, 37, nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarle, adorarle a Él en verdad, es adorarle a Él, ¿ok? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así como dice aquí en Mateo 22, capítulo 22, versículo 37, este versículo hace referencia a lo que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 4 y el 5. Ahora, ¿qué es en sí? Ya te di la definición de lo que es adorarle en espíritu. ¿Qué es espíritu? Bueno, adorarle a Él con todo, ¿verdad? Con todo, vuelvo y te lo digo, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ahora, ¿qué es adorarle a Él en verdad? Y te estoy dando estas definiciones porque eso es lo que tenemos que hacer para que nuestro espíritu no se apague. En verdad, porque mira lo que dice, no dice de verdad, no dice que lo adoremos de verdad, sino dice que debemos de adorarlo a Él en espíritu y en
verdad. O sea, es el colocarnos en el centro de la realidad. Me gusta la definición que le dan, una de las definiciones que le dan a esto de poder adorarlo a Él en verdad. ¿Qué es adorarlo a Él en verdad? Bueno, vuelvo y te lo digo. No dice de verdad, sino dice en verdad. Y lo que quiere decir es el colocarnos en el centro de la realidad sobre quién es Él. El conocimiento de lo que ha hecho y la confianza de lo que ha dicho. Es el amarle a Él en verdad. O sea, y si te pudiera dar otra definición en cuanto a qué significa o qué quiere decir el adorarlo a Él en verdad, es el adorarlo a Él con toda sinceridad, que seamos sinceros, que le abramos nuestro corazón, que le abramos nuestra mente, que le demos nuestro espíritu, el poderlo adorar a Él en verdad, sin mentiras, que no aparentemos, que no vayamos a fingir, que nuestra adoración hacia Él sea una adoración sincera de todo corazón. El aprender también a moverse y a ser sensible al Espíritu Santo involucra tu voluntad. Escucha lo que te estoy diciendo, ¿ok? El aprender a moverse, a ser sensible al Espíritu Santo, y cuando te digo al ser sensible me refiero a poder nosotros escuchar, que cuando escuchemos esa voz que viene de Dios, que nos diga muévete, que nos diga haz esto, que nos diga comparte mi palabra, o que nos diga háblale a él, háblale a ella, búscame, que podamos nosotros ser sensibles a ese espíritu, involucra tu voluntad. ¿Y por qué te digo que involucra tu voluntad? Porque muchas veces el Señor nos está hablando, muchas veces nos está diciendo que hagamos algo y no lo hacemos. Ponte a pensar por un momento. Quizás el Señor te ha estado hablando en estos días sobre algo que Él quiere que tú hagas. Por eso te digo que involucra tu voluntad, porque tú eres quien decide si lo haces o no lo haces. ¿Ok? Por eso nos dice la palabra, amarás, ¿verdad?, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso ya depende de ti. Pero ese es el deseo de Dios. Como te lo he dicho en otras ocasiones, ahí nos dice cómo es que Dios quiere que nosotros le adoremos, que le adoremos con todo nuestro corazón, que le adoremos con toda nuestra mente, que le adoremos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo, como dice aquí, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, ¿ok? Y con toda nuestra alma, perdón, era la palabra que buscaba, alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es como Él quiere que le adoremos, es como Él merece ser adorado. Pero vuelvo y te lo digo, eso depende ya de ti. Por eso el aprender a moverse, cuando nosotros aprendemos a movernos en el Espíritu, a ser sensibles en el Espíritu, ya no vamos a tener que decidir si sí o si no. Pero cuando no hemos aprendido a movernos, a ser sensibles al Espíritu, vamos a tener que decidir, ¿lo hago o no lo hago? Pero en verdad, como hijos de Dios, nosotros deberíamos siempre de estar dispuestos, de no tener que decidir si lo hago o no lo hago. Es más bien el decidir, o más bien el decir que lo vamos a hacer. Por eso, tú decides si tu voluntad va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios te hizo a ti un individuo, una individua, con libre albedrío. O sea, a lo que me refiero con libre albedrío es que nosotros decidimos si le adoramos o no le adoramos a Él. Dice el versículo aquí en Primera de Tesalonicenses 5:19, dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo cuando dice que no apaguemos al Espíritu? Bueno, mira, antes de decirte ¿qué quiere decir esto? Cuando vemos este versículo aquí en Primera de Tesalonicenses 5:19, cuando nos dice, ¿verdad?, que no apaguéis al Espíritu, esta es una de las cosas que se nos dice en cuanto a lo que no debemos de hacer con el Espíritu. ¿A qué me refiero? Mira, en Efesios capítulo 4, versículo 30 nos dice, y no contristéis, o sea, no entristezcáis al Espíritu Santo
de Dios. Y luego nos da un consejo ahí en Efesios 5:18 que dice que debemos nosotros de ser llenos del Espíritu Santo. Y Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice que debemos nosotros de andar en el Espíritu. Y quiero decirte algo en cuanto a lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículo 16. Andar en el Espíritu es ser llenos del Espíritu. Andar en el Espíritu y ser llenos del Espíritu quiere decir que nuestro espíritu se va a mantener vivo. Por eso se nos da el consejo y si pudiera preguntarte a ti en esta tarde, dicen, ¿cómo está tu espíritu? O sea, ¿cómo está tu espíritu? ¿Está triste o andamos en el espíritu? ¿O estamos llenos del espíritu? ¿Te has fijado que en muchas de las veces, bueno, no en muchas, sino en todas las veces cuando se menciona el Espíritu Santo, siempre se usa la palabra lleno? Te lo he dicho en otras ocasiones, que siempre se dice que lleno del Espíritu Santo. Una persona, por ejemplo, cuando identifica a Esteban, se dice que Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Ok, pero vuelvo y te lo digo, eso depende de nosotros, eso depende de nuestra voluntad. Si decidimos estar llenos del Espíritu Santo o si no decidimos. Nosotros decidimos si vamos a andar en el Espíritu, ok, nosotros decidimos si vamos a entristecer el Espíritu. Eso depende de nosotros. Por eso te decía hace un momento, es cuestión de la voluntad, de tu voluntad. Y cuando te digo tu voluntad es de que tú eres quien va a decidir, tú eres el que dice sí y tú eres el que dices no. El versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 nos dice, no apaguéis al Espíritu, ¿ok? Y quiero decirte esto, apagar al Espíritu es decidir el no cooperar con el Espíritu Santo. Cuando apagamos al Espíritu, apagar el Espíritu es no hacer la voluntad de Dios. Escúchame, voy a repetírtelo. Cuando dice no apaguéis al Espíritu, ¿okay? Es decidir el no cooperar con el Espíritu. Cuando decimos apagar el Espíritu, es el no hacer la voluntad de Dios. Toda vez que conociendo la voluntad de Dios, porque la palabra dice que la voluntad de Dios es buena y perfecta, ¿verdad? Bueno, si toda vez que conociendo la voluntad de Dios nos negamos a hacerla, por eso te decía hace un momento, cuando escuchamos esa vocecita que nos dice, ¿verdad?, que debemos de hacer, vete por aquí, camina por aquí, compártele a esta persona, búscame, métete en la... O sea, todo lo que el Señor quiere que hagamos. Y cuando nos negamos a hacer lo que Él quiere que hagamos, estamos apagando al Espíritu. ¿Ok? Estamos apagando a ese Espíritu que mora en nosotros. Apagamos el Espíritu cuando decidimos volver de donde fuimos rescatados. ¿Tú te has fijado que hay muchas personas que todavía viven en el pasado? Que no viven el presente, que no miran el futuro. Déjate digo una cosa, cuando el Señor vino a tu corazón, cuando lo aceptaste como tu Salvador, Él te sacó, Él te rescató, ¿ok?, del lugar donde estabas, de ese lugar de perdición, de ese camino por el cual ibas perdido. Él te rescató, Él te sacó. Y nosotros, en vez de estar recordando y hablando y deseando regresar de donde nos rescató, cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros pensamos eso, estamos apagando el Espíritu. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿Qué era lo que hicieron? ¿Qué era lo que le decían a Moisés? Oye, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Mira, ya nos trataban mal y lo que tú quieras, pero teníamos un lugar donde dormir, teníamos alimento. O sea, una mentalidad que estaba enfocada más en el pasado que en el presente, que en el futuro. Y cuando nuestra mente viaja hacia el pasado, vive en el pasado, está en el pasado, ¿ok?,
estamos nosotros en cierta parte apagando el espíritu. ¿Y por qué te digo que apagando el espíritu? Porque el pasado ya pasó. Eso ya no lo podemos cambiar. Y Dios tiene tantas bendiciones para ti, pero no te las ha podido dar. Y no me lo malinterpretes cuando te digo que no te lo ha podido dar. Él puede todo. Pero es una forma de decirlo, es una forma de expresarlo. No te lo ha dado, mejor dicho, porque tu mente está enfocada en el pasado y no está enfocada en el presente, mirando hacia el futuro. Nosotros apagamos el espíritu, porque el espíritu no puede agarrar fuerza si nuestra mente está enfocada en el pasado, si nuestra mente está viviendo el pasado. ¿Sabes por qué se le usa la palabra pasado a lo que ya vivimos? Porque ya pasó, porque no lo podemos cambiar. Quiero darte este consejo: voltea, ¿ok? Mira hacia adelante. Como te lo dije en un mensaje una vez ahí en el lugar de su gracia. Ya no mires atrás, mira hacia adelante y vas a ver todas las bendiciones que el Señor tiene para ti. Pero el consejo también: no apagues el espíritu. Por eso te decía, apagamos el espíritu cuando volvemos de donde fuimos, o sea, cuando volvemos de donde fuimos rescatados, ¿ok? Apagamos el espíritu cuando nos alejamos o nos apartamos de Dios, es cuando apagamos el espíritu. Por eso, en este tiempo que hemos estado en casa, nos hemos acercado a Dios. Si nos hemos acercado a Dios, nuestro fuego está vivo, nuestro fuego está ardiendo. Pero si nos hemos alejado de Dios, corremos el peligro, corremos el riesgo de que estamos apagando el espíritu. ¿Ok? ¿De qué otra forma podemos apagar el espíritu? Cuando rehusamos leer la palabra de Dios, tal y como nos dice en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Cuando no nos metemos en la palabra de Dios, y tú tienes que meterte en la palabra de Dios, tienes que alimentarte de la palabra de Dios, tienes que ser un conocedor de la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. No solamente la leas, medita en la palabra de Dios todos los días. Mira, vamos rapidito para poder entender lo que dice ahí en el libro de Josué, capítulo 1, ok, Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué te digo que es bien importante que medites en la palabra de Dios? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿ok? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ok? Medita en la palabra de Dios, porque, como te lo dije, cuando nosotros no meditamos en la palabra de Dios, cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, nuestro espíritu se está apagando. Mira, para que mejor lo entendamos, el meternos en la palabra de Dios, el meditar en la palabra de Dios, el leer la palabra de Dios, es como si le estamos echando leña al espíritu, es como si le estamos echando leña al fuego, para que se mantenga vivo, ¿ok? Apagamos el espíritu cuando cedemos a la tentación, hacer algo que no debemos de hacer, hacer algo que sabemos que no es bueno el hacerlo y aún así lo hacemos. Apagamos al espíritu, ¿ok? Por eso te digo, es muy importante que nosotros mantengamos el fuego, si te lo puedo decir así, el fuego vivo, ¿ok? Ahora, quiero concluir el mensaje del día de hoy dándote estos dos consejos de acuerdo a la palabra de Dios, o si puedo decirlo así, la solución, ¿ok?, a cómo podemos nosotros alimentar al espíritu todos los días. Mira lo que dice en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas rapidito, ¿ok? Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el espíritu, si caminamos
en el Espíritu, si pensamos en el Espíritu, si actuamos en el Espíritu, ¿ok? El Espíritu se mantendrá vivo. El fuego se va a mantener vivo. No vamos a tener, si puedo decirlo de esta forma, no vamos a tener en nuestra mente lugar para pensar alguna cosa mala. Dice el versículo aquí, ¿ok? Lo que te estaba leyendo en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Efesios capítulo 5, ¿ok? Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ok, en otras palabras, como te lo dije anteriormente, cuando nosotros andamos en el Espíritu, cuando nosotros caminamos en el Espíritu, cuando nosotros pensamos, actuamos, hablamos, miramos, si lo puedo decir así, en el Espíritu, y cuando nosotros somos llenos del Espíritu, mira lo que dice, sed llenos. En otras palabras, que no va a haber lugar para ninguna otra cosa, porque nosotros vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Familia del lugar de su gracia, quiero concluir con lo siguiente: no apaguéis al Espíritu. Que este tiempo que hemos estado fuera de la iglesia, que este tiempo que no nos hemos podido ver, que no nos hemos podido congregar, haya servido para que tu relación con Dios haya mejorado, que estés más apasionado, que estés más apasionada por el Señor, que estés más enamorado, que estés más enamorada del Señor, que tengas un corazón con una mejor disposición que la que tenías antes para servirle, para adorarle, para obedecerle, para buscarle, para adorarle, para amarle. Espero que cuando ya tenga la fecha definida en cuanto nosotros nos vamos a reunir ahí en el lugar de su gracia, todos ustedes, toda mi querida familia del lugar de su gracia, podamos estar ahí, podamos en un momento especial decirle al Señor: Señor, de ahora en adelante voy a adorarte, de ahora en adelante tú eres y vas a ser mi prioridad. Aquí voy a estar cuando tengan el estudio, aquí voy a estar cada domingo para adorarte, para alabarte. Aquí voy a estar, voy a ser un pescador de almas. Voy a invitar, voy a traer más gente para que venga y escuche la palabra, el mensaje que tú has dado a través del pastor. Que seas un instrumento útil, que seas un ganador de almas, que des fruto. ¿Ves? Por eso pregúntate en este momento, ¿cómo está tu espíritu? ¿Está vivo? ¿Está con ganas? ¿Está ardiendo? ¿O se está enfriando? ¿Se está apagando? Por eso me gusta lo que dice este versículo: no apaguéis al espíritu. Depende de ti, depende de mí. Tenemos ese libre albedrío. Nosotros decidimos si lo apagamos o lo mantenemos vivos o lo mantenemos prendido. Y yo quiero darte el consejo en esta tarde: manténlo firme, manténlo ardiendo, ¿ok? Esté pasando lo que esté pasando, que lo que esté pasando allá afuera en ningún momento te afecte, te desanime y te quiera llevar a que tu espíritu se apague. No apaguéis al espíritu. Amén. Ahora quiero despedirme rapidito con la bendición con la cual siempre nos despedimos ahí en el lugar de su gracia. Así que si tienes a alguien allá a tu lado, dale una sonrisa y dile: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Familia del lugar de su gracia y personas que no son parte de la familia pero que están viendo este mensaje, me despido con estas palabras: no apaguéis al espíritu, manténlo vivo,
Que tu relación con el Señor, que tu relación con Dios en este tiempo haya agarrado más fuerza, haya agarrado más fuego, haya agarrado más pasión. No apaguéis al Espíritu. Me despido. Estaremos escuchándonos el martes en nuestro estudio de la palabra. Que el Señor los bendiga. Hasta luego.